Buenas noches, somos alumnos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización Industrial. El presente video será para mostrar un proyecto realizado de comunicaciones industriales entre el PLC Versamax Micro y el arrancador estático Astat Plus, ambos en la marca General Electric, que son los que tenemos en nuestro laboratorio de automatización. Como vemos aquí, los integrantes y la colaboración que tenemos de parte de nuestro maestro y docente técnico. Para para hacerles conocer un poco de cómo hemos realizado la parte física, es decir, las conexiones con los puertos, nosotros nos ayudaremos de lo que son los manuales, tanto del arrancador como el de nuestro PLC. Como podemos darnos cuenta, contamos con una especificación de cómo hacer la conexión. Además de eso, como podemos ver, aquí con el arrancador también, y con la ayuda del manual dicho, tenemos a la predisposición cómo debemos realizar las conexiones, tanto los pines de transmisión como los de recepción y los de tierra, ya que estaríamos realizando una conexión, estaríamos utilizando la interfaz RS232. El puerto 1 de nuestro PLC es el que tendría acceso a niveles de voltaje con la interfaz RS232. Es por eso que es ese el que nosotros estaríamos utilizando. En resumen, nosotros estaríamos realizando la comunicación industrial mediante una interfase física RS232 y un protocolo llamado Serial I/O, que es el que podríamos implementar. Para continuar con el proyecto, mostramos una parte del manual y nos pudimos dar cuenta que la conexión que nosotros teníamos en el arrancador es la misma mostrada aquí en la izquierda. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay una parte de control y una parte de fuerza. En cuanto a la parte de control, tenemos unos parámetros, unos puntos que son importantes y que los tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, para que haya el desacople, tanto ya sea cuando funcione el contactor o cuando esté el arrancador haciendo su función. Aquí podemos observar también en esta pantalla cómo el panel es muy didáctico y podemos acceder fácilmente a estos puntos importantes ya mencionados. Como podemos ver, entrada de arranque la tenemos cortocircuitada para que podamos hacerlo de manera local. Así también los puntos de la termoinstancia las tenemos cortocircuitados, que nos sirve para que haya un aislamiento galvánico, como podemos observar aquí en la parte de abajo. Y la salida 1 con el bypass para poder activar las bobinas de los contactores. Para realizar la comunicación mediante comandos ASCII, nosotros hicimos la elección de implementar un protocolo llamado Serial I/O, el cual nos permite crear un protocolo personalizado, el cual lo usaríamos en este caso para hacer por comandos ASCII. Esta implementación hace uso de algunos bloques de movimiento de datos como lo son el COMREC y DataWord. Antes de comenzar con la programación, nosotros vamos a especificar y nos tenemos que preguntar qué es lo que necesita que le configuremos al arrancador, y necesita dos parámetros, el parámetro X y el parámetro XP. El parámetro X nos va a permitir que el arrancador permita que la comunicación serie le envíe comandos y él pueda procesarlos. Y el parámetro XP lo seteamos en 0 para que lo haga por medio de ASCII. En estos momentos ya podríamos irnos a Proficy y lo primero que tenemos que realizar es la configuración del puerto.
El puerto 1 le haremos la configuración para que él entienda el protocolo Serial I/O. Para realizar esta configuración mencionada, nosotros nos iremos a la página 611, donde tenemos un ejemplo, el cual nos es muy útil, ya que prácticamente tiene los mismos parámetros configurados. Por ejemplo, la longitud en palabras la tenemos ya preestablecida con el valor de 16 en hexadecimal. Además de eso, indicadores de esperar o no esperar, memoria de puntero, el offset del puntero, el valor tiempo límite, el tiempo máximo de comunicaciones. Todos estos valores ya los tendríamos por defecto, igual que como lo tenemos en este ejemplo. Todo esto de aquí lo estamos mandando a un registro que formaría parte del bloque de datos. Hay ciertos parámetros que en este caso los requerimos de un valor diferente, como lo podrían ser el maestro, el data array, la paridad, los bits de parada. En este caso podemos ver que necesitamos cambiarle el valor del esclavo y colocarle el valor de maestro, ya que queremos que nuestro PLC sea un maestro, por lo que tendríamos que colocar el valor de 1. Para ser más específicos, nosotros tenemos la información del manual del arrancador, el cual, como podemos ver en esta tabla, nos dice ciertos valores, que son un total de 5 los que tendríamos que cambiar con respecto a los que tenemos en el ejemplo. Todos estos valores, que son muy importantes, ya los hemos ido colocando en nuestro código, basándonos en la información del arrancador. Y es así como podríamos establecer la configuración del puerto 1. Cabe recalcar que dependiendo del equipo que ustedes tengan, será necesaria la configuración de ciertos parámetros. Por tal razón, siempre es importante tener a la mano el manual y poder leer qué parámetros estaríamos necesitando para hacer la comunicación. Cuando utilizamos el COMREC en el protocolo Serial I/O, tenemos dos tipos de comandos, los locales y los remotos. Los locales no reciben ni transmiten datos a través del puerto, mientras que los remotos reciben y/o transmiten datos a través del puerto serial. Uno de los comandos locales es el de inicialización del puerto, es el que mostramos en este momento y es el que también le realizamos la respectiva configuración y programación. Otra función que nos pareció muy importante y que la vamos a explicar es la que acabamos de buscar, que es la 4401, la cual consiste en escritura, con la cual podremos escribir valores usando el protocolo Serial I/O. Esta implementación la fuimos realizando asimismo siguiendo el manual del PLC, como nos indica todo lo que sería el bloque de comandos, el bloque de datos y para la transmisión de los comandos. Como nos podemos dar cuenta, la transmisión se la realiza con un traslape entre los datos, es decir, si nosotros queremos enviar en cierto orden, como podemos darnos cuenta, se invierten las palabras. Es decir, podemos enviar 2 palabras en cada byte, pero tenemos que tomar en cuenta esa inversión. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, para nosotros terminar e implementar esta parte, utilizaremos, y lo mostraremos posteriormente, una interfaz hecha en InTouch, la cual nos ayuda a que esto de aquí se vuelva más didáctico. Entonces, en el mismo código que presentamos, hicimos una manipulación, un acondicionamiento de esa señal proveniente del InTouch y la manipulamos para ese decimal tenerlo en el valor necesario y poder escribir los valores. En la memoria del PLC podemos comenzar a explicar lo que hemos realizado en Prophecy, que es una pequeña interfaz, es una pantalla con la cual podremos de una manera didáctica mostrar el funcionamiento y la escritura que hemos implementado. Nosotros
contamos con un motor de 208 voltios. Por lo tanto, ese será un parámetro sobre el cual vamos a escribir tal valor de 208, por ejemplo. Como podemos observar en este momento, tal parámetro tiene el valor de 208 y nosotros podríamos escribirle cualquier valor que querramos. Por ejemplo, 400. Y podemos ver cómo mediante la comunicación y la programación que hicimos pudimos escribir sobre tal parámetro el valor de 400. Asimismo podríamos escribir en rampa de aceleración un valor, por ejemplo 10, y podemos ver que se escribe tal valor. Si queremos cambiarlo, podríamos colocarle 30. En momento de subir y bajar el parámetro vemos el cambio. Asimismo, en el parámetro de rampa de desaceleración podríamos escribirle un valor. Por ejemplo, en este caso le escribiremos el valor de 15. Y como podremos observar, tenemos el valor de 15 escrito en el parámetro. A continuación, si haremos el seteo de los parámetros de acuerdo a los datos de placa y a lo que nosotros hemos querido para ver el funcionamiento y el arranque del motor. 208 para voltaje, clic en OK. Para rampa de aceleración le colocaremos un valor de 25 y le daremos OK. Y podemos observar que el valor se escribe con el 25. Asimismo, con la desaceleración le escribiremos el valor de 20. Y como podemos ver, tal escritura se realiza correctamente. Con todos estos valores seteados, podremos darle marcha al motor. Como vemos, está en marcha y podemos escuchar cómo suenan sus accionamientos. Asimismo, como podemos ver, el LED amarillo nos indica que se ha encendido y el paro, en este caso, lo haríamos también. Muchas gracias por su atención. Continuando con el proyecto, en esta ocasión nosotros vamos a utilizar el puerto 2 para tratar de comunicarnos entre el PLC y el arrancador. Entonces, para eso nos vamos a ayudar con el bloque conreg, y para esto la única variación que vamos a hacer en nuestro código, y cabe recalcar que utilizaremos el mismo código del caso anterior en el cual se utilizaba solamente el puerto 1, en este caso vamos a variar este parámetro, el que ustedes pueden ver aquí. Este tags lo que me indica es de que al variar el parámetro entre 29 y 19, entre 20 y 19, nosotros vamos a estar variando entre el puerto 1 y el puerto 2. Al poner el parámetro de 20 en este tags, entonces nosotros estamos asegurando que la comunicación será mediante el puerto 2 del PLC. Cabe recalcar que el puerto 2 del PLC es mediante RS485, por lo que nosotros vamos a utilizar un convertidor de RS485 a RS232. También es interesante describir de que esto lo pudimos hacer mediante un conector DB9. Entonces ahí nosotros estamos pudiendo ver el DB9 que va a ir hacia el arrancador. Esa comunicación va a ser RS232, ya que el arrancador su comunicación es mediante RS232, y cabe recalcar que se tuvo que hacer necesariamente esa conversión de RS485 a RS232. En el caso anterior nosotros habíamos utilizado el primer puerto y no tuvimos que utilizar el convertidor, ya que el puerto 1 la comunicación es RS232. Asimismo que en el caso anterior nosotros vamos a utilizar una pequeña interfaz en InTouch, en el cual vamos a visualizar los parámetros que vamos a cambiar y se verán afectados dentro del programa mismo en el Proficy.
para eso cabe recalcar que en el Prophecy nosotros tuvimos que habernos desconectado, ya que vamos a utilizar el puerto con, y para no utilizarlo, entonces por esa razón nos tuvimos que desconectar, ya que ahora ese con será tomado por el programa InTouch para poderse comunicar con el PLC y el PLC al arrancador. Entonces nosotros vamos a poder variar los parámetros aquí, como ustedes pueden ver, los de voltaje, los de rampa de aceleración y los de rampa de desaceleración, los cuales indican su rango aquí respectivamente. Vamos en este caso a darle a voltaje un valor de 400 voltios. Entonces para esto nosotros, a pesar de que ingresamos este valor, nosotros tenemos que confirmar que el valor ha sido ingresado. Presionamos en OK voltaje y vamos a ver el parámetro cómo ha cambiado. Vamos a poner otro valor de 300 voltios. Entonces lo ingresamos y ustedes se van a dar cuenta que actualizando el valor va a cambiar a 300. Asimismo, en rampa de aceleración vamos a ponerle un valor de 60 segundos. Entonces presionamos rampa de aceleración, el cual va a ser el parámetro A, y podemos ver cómo ha cambiado. En rampa de desaceleración vamos a darle un valor de 100. Presionamos OK y vamos a ver cómo ha cambiado. Como pudimos darnos cuenta, entonces sí existe la comunicación. Pero para hacer una pequeña muestra del arranque del motor, vamos a poner los valores nominales que se han ingresado previamente en la configuración del arrancador. Entonces vamos a ingresarle 208 voltios, OK voltaje, un momento, todavía no se ha cambiado, 208, OK, y vamos a ver cómo se ve afectado en el arrancador dicho voltaje. De la misma forma vamos a ingresarle en rampa de aceleración 25 segundos y en rampa de desaceleración 20 segundos. Entonces respectivamente 25 segundos, OK, un momento, 25, OK, rampa de aceleración, y en rampa de desaceleración le vamos a ingresar 20. Y podemos ver cómo los parámetros han sido correctamente ingresados, y ahora sí vamos a darle marcha al motor. Podemos ver cómo el motor ha tomado sus valores nominales y comienza a funcionar a plena carga, ¿verdad? Entonces de la misma forma nosotros podemos dar paro al motor y podemos ver cómo responde perfectamente. Entonces esto es todo con lo que respecta al proyecto en la comunicación mediante el puerto 2, el cual se está utilizando RS485, y se hizo la conversión a RS232 para llegar al arrancador. Muchísimas gracias.